Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están en otros países, allá en el Brasil y demás naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Me ha tocado la conmemoración de 2 Pascuas, ya hoy es la segunda. El miércoles pasado estaba en una sinagoga en Chile en la celebración o conmemoración de la Pascua, recordando aquella ocasión en que el Cordero Pascual fue sacrificado, un cordero allá, para la preservación de la vida de los primogénitos, para que en la noche en que Dios heriría a Egipto y morirían todos los primogénitos de Egipto, los primogénitos de Israel no murieran. O sea que el sacrificio que fue efectuado y la sangre que fue aplicada protegió a los primogénitos. Y hoy estoy con ustedes aquí en la conmemoración de la Pascua, donde el Cordero Pascual fue sacrificado y que se conmemora ese sacrificio el Viernes Santo, como hoy se ha estado haciendo en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hoy se ha estado conmemorando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el Cordero Pascual, del cual Juan el Bautista dijo en el capítulo 1 de San Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven aquí estas palabras. San Juan capítulo 1, verso 29 en adelante, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Luego, más adelante, en el mismo capítulo 1, verso 35 en adelante, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ahora
queda identificado Jesucristo como el Cordero de Dios por Juan el Bautista y Pablo en la primera escritura que les leí, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, identifica a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario como nuestra Pascua, o sea, como el Cordero Pascual que fue sacrificado. Y así como el pueblo hebreo, los judíos, conmemoran la Pascua que fue efectuada ya en Egipto, así también el cristianismo conmemora la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como nuestra Pascua que fue ya sacrificada por todos los primogénitos de Dios, para que la muerte, tanto la muerte espiritual como luego la muerte física, no destruya a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, los primogénitos de Dios pueden decir: Cristo es nuestra Pascua. Él murió para que yo pueda vivir eternamente. Fue para la preservación de la vida eterna que Cristo murió como nuestra Pascua en la cruz del Calvario. Y por eso este día, Viernes Santo, para el cristianismo es muy importante. Lo conmemora como conmemora Israel la Pascua, conmemorando o en conmemoración de aquella que se efectuó allá en Egipto. Aquella Pascua trajo la bendición de la protección para todos los primogénitos, para que pudieran salir libres en el Éxodo, juntamente con el resto de las personas que iban a salir, y pudieran ir rumbo a la tierra prometida. Y ahora Cristo murió en la cruz del Calvario como nuestra Pascua para proteger, preservar la vida eterna de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Él es nuestra Pascua. Y hoy conmemoramos la Pascua cristiana, que es este día en donde se conmemora y en donde la mayor parte de las iglesias toma la Santa Cena, la cual también es una conmemoración, un memorial de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Allí en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio de la redención. Ahora vean, allá en Egipto, el pueblo iba a ser redimido, iba a ser libertado y ser llevado a la tierra prometida. Dios los redimió, los libertó del poder del faraón, lo libró del faraón egipcio y de su imperio, y los llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Por eso Dios es el Redentor, el libertador de Israel, que lo restauró a su lugar, la tierra de Israel. Y ahora podemos ver que por consiguiente lo restauró Dios a su reino. Al reino de Dios fue restaurado Israel. Y ahora
siendo que el Israel terrenal representa al Israel celestial, y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios celestial, escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero, por quien murió Cristo en la cruz del Calvario, para redimirnos, para libertarnos del reino de las tinieblas y colocarnos en su reino. Por eso es que San Pablo, hablando en Primera de Colosenses capítulo 1, versos 2 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora vean cómo la redención es por la sangre de Cristo, del sacrificio que Él efectuó en la cruz del Calvario, y también el perdón de nuestros pecados. Y ahora Él nos ha libertado del imperio de las tinieblas, del reino del maligno, y nos ha colocado en su reino. Nos ha trasladado al reino del Hijo de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pagó el precio de la redención y ahora hemos sido restaurados al reino de Dios. Hemos sido redimidos. Él efectuó la redención, nos libertó y nos colocó en su reino. Y ahora conmemoramos cada año esa Pascua, que la de Egipto, la que se efectuó en Egipto, solamente era el tipo y figura de nuestra Pascua, que es Cristo, nuestro Salvador, para la liberación del pueblo celestial, para la liberación del Israel celestial, para la liberación de los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los primogénitos de Dios, por los cuales la sangre de Cristo fue derramada y la cual nos ha limpiado de todo pecado. Él nos ha redimido. Todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Para mí y para quien más, para cada uno de ustedes también. Ya Él nos ha redimido y por consiguiente nos ha dado vida eterna en su reino. Porque su reino es eterno y la vida en su reino por consiguiente es eterna. Y ahora conmemoramos una vez al año la Pascua en esta Semana Santa, y luego en cada ocasión que tomamos la Santa Cena estamos también conmemorando esa Pascua que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso San Pablo dice que cuando comemos el pan y bebemos su sangre y bebemos el vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que estamos recordando algo que es histórico y que trajo la salvación de nuestras almas, y estamos también anunciando o recordando que Él volverá para efectuar la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, en donde obtendremos la vida eterna física
con un cuerpo físico y eterno. La redención tiene dos partes. La primera, y en la primera, es en el campo espiritual. Y somos trasladados al reino de Cristo. Y tenemos ahí vida eterna y un cuerpo eterno espiritual. Un espíritu espiritual eterno, llamado el ángel de cada persona. Y luego tendremos la redención física, que será la adopción del cuerpo, la redención del cuerpo, en donde tendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, con el cual es que físicamente entraremos al reino de Dios. Al recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre, recibir su Espíritu y obtener así el nuevo nacimiento, entramos al reino de Dios en la esfera espiritual. Para entrar a la esfera física, seremos transformados. Y entonces, esa será la segunda parte de la redención. Es el mismo Dios por medio de Cristo el que haría esas dos partes. En la primera parte, Cristo tenía que morir como el Cordero Pascual. Como murió el Cordero Pascual allá en Egipto. Un cordero en cada familia. Y ahora estamos hoy todavía en la celebración de nuestra Pascua, que es Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Y continuaremos celebrando nuestra Pascua al tomar la Santa Cena y luego el lavatorio de pies. Recuerden que fue en la víspera de la Pascua que Cristo tomó la Santa Cena y ya el otro día murió. Todavía era el mismo día, porque conforme al calendario judío, los días comienzan en la tarde y al otro día en la tarde termina. Cristo es nuestra Pascua para la preservación de la vida de cada primogénito de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Él tomó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros. Él murió para que nosotros podamos vivir eternamente. Así como murió el Cordero Pascual allá en Egipto, para que pudiera vivir el primogénito de cada familia hebrea y no muriera como murieron los primogénitos de los egipcios. Así también Cristo murió por mí. ¿Y por qué más? Por cada uno de ustedes también, para que no tengamos que morir espiritualmente, porque el que muere espiritualmente, luego le seguirá la segunda muerte, que es el lago de fuego. Pero ahora, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra Pascua, Cristo tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para así preservar nuestra vida, para que podamos vivir eternamente con Él en tu reino. El sacrificio de Cristo fue una obra
necesaria. Por eso, Cristo tuvo cierto momento en que ya no evadió morir. Tenía que morir en Jerusalén. Tenía que morir a la mitad de la semana número 70, conforme a la profecía de Daniel, capítulo 9. Y conforme a la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 10. El Mesías, del cual habla todo ese capítulo 53, porque es un pasaje mesiánico, tenía que morir en expiación por el pecado de muchos, el pecado de todos los hijos e hijas de Dios. Él no evadió esa responsabilidad. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él se lo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos, hijas de Dios, al reino de Dios, a la gloria, para vivir eternamente. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo fue una obra necesaria. Sin esa obra, usted y yo no estaríamos aquí. Cuando Cristo murió, tenían que morir todos los seres humanos, porque aquel era el día del juicio para la humanidad. Y ahora, gracias a Jesucristo, hay seres humanos viviendo en este planeta Tierra, de los cuales hay muchos quienes saben por qué viven en esta tierra. Todos vivimos porque uno murió. Jesucristo en la cruz del Calvario como nuestra Pascua. Es una bendición y privilegio grande comprender el misterio de la muerte en la cruz del Calvario del hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra, nuestro amado Señor Jesucristo. Y solamente puede ser conocido este misterio por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo tenemos en las Escrituras y está colocado como el Nuevo Testamento, donde Dios establece un nuevo pacto con su pueblo, establece un nuevo pacto con sus hijos, y por cuanto establece un nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en la dispensación de la gracia que comenzó desde los días de los apóstoles. Y ahora ya estamos llegando al final de la dispensación de la gracia. Y por consiguiente, así como ha estado viniendo juicio espiritual sobre los seres humanos que vienen a este planeta Tierra, y en donde las personas, si no reciben a Cristo, mueren espiritualmente, están muertos espiritualmente. Y por consiguiente,
no han preservado su vida con Cristo en su reino eterno. No tienen esperanzas de volver a vivir. No tienen esperanza de una vida eterna. Porque no estuvieron bajo la sangre de Cristo, como los que no estuvieron bajo la sangre del Cordero Pascual, que fue aplicado en el dintel y los postes de las casas de los hebreos. Los que no estaban dentro de esas casas, aunque fueran primogénitos, los que no estaban allí, no aseguraron su vida y por consiguiente murieron la noche en que Dios pasó trayendo el juicio sobre la tierra de Egipto. Y los que no están dentro de la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, cubiertos con la sangre de Cristo, mueren espiritualmente, después mueren físicamente, pero después irán al juicio final, serán condenados y morirán eternamente en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Así es que podemos ver la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos promesa de vida eterna por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por esa causa conmemoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la crucifixión, que es el Cordero Pascual siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Y ahora, en la Santa Cena, también estaremos conmemorando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él dijo que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta sangre, así dice San Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vean todo lo que significa la Santa Cena. Es simbólica, es tipológica. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y por consiguiente, estamos en Pascua. Cada día que estemos en la Santa Cena. Y ahora, hoy, nos toca la Pascua doble, conmemorando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy Viernes Santo, y luego tomando la Santa Cena, en donde conmemoramos y recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el motivo de su muerte y los beneficios para todos nosotros.
Toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha recibido la Pascua y ha obtenido la redención. Ha sido sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, el cual está en la forma de su iglesia. Todos los miembros de la iglesia son los miembros del reino de Dios. Y ahora podemos ver que esos son las cosas celestiales que serían purificadas con un mejor sacrificio, como dice San Pablo en Hebreos. Aquí en Hebreos nos habla de esas personas. En el capítulo 9 de Hebreos, verso 23 en adelante dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Y ahora veamos el otro verso, el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si alguna persona ha recibido a Cristo, ha recibido la salvación y vida eterna. ¿Y dónde están esas personas? Aquí. Si alguno todavía no lo ha recibido como Salvador, no ha recibido la Pascua que por nosotros fue sacrificada en la cruz del Calvario para libertarnos, para redimirnos y colocarnos en el reino de Dios, lo puede hacer en estos momentos, recibir a Cristo como Salvador, y yo estaré orando por usted. Puede pasar a la frente y yo oraré por usted. También las demás naciones pueden pasar a la frente para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Sin Cristo, el ser humano está perdido, está sin esperanza. Como estaban los que no estaban en los hogares en donde estaba la sangre del Cordero Pascual aplicada. Vamos a dar unos minutos para que todos aquellos que todavía no han recibido a Cristo lo puedan hacer, puedan pasar a la frente, y yo estaré orando por ustedes. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo. Él murió para que nosotros podamos tener vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese es Señor Jesucristo. La decisión más grande que un ser humano puede hacer es una sola: recibir a Cristo como único
y suficiente Salvador. Esa es la decisión que coloca al ser humano en la vida eterna con Cristo. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como Salvador. Para eso fue que Él vino y murió en la cruz del Calvario, para redimirnos, para darnos vida eterna en su reino. Es el segundo éxodo en donde murió el Cordero Pascual Jesucristo. Así como en el primer éxodo murió un Cordero Pascual y su sangre fue aplicada en cada hogar judío o hebreo. Cada familia sacrificó el Cordero Pascual. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para todos los que lo reciben como su Salvador. Los niños también, de 10 años en adelante, pueden venir a los pies de Cristo. A los de menos edad, sus padres los presentan al ministro y el ministro ora por ellos. Pero ya cuando tienen conciencia de pecado, conciencia del bien y del mal, entonces tienen la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Los que están presentes y los que están en otras naciones, y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor, te lo ruego. Salva mi alma, Señor. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Señor, sálvame, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
y con nuestras manos levantadas a Cristo, al cielo, decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, y Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien, pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pregunto al ministro: ¿hay agua? Hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales, y también el ministro que les bautizará. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Así también ustedes que están en otras naciones y han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos. Y luego tomaremos la Santa Cena, en donde estaremos conmemorando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la cual fue efectuada para nuestra salvación, para nuestra redención. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es tipológico, pero fue ordenado por Cristo, como también la Santa Cena es tipológica, pero fue ordenada por Cristo. Y el lavatorio de pies también es tipológico, pero fue ordenado por Cristo. Por lo tanto, hay una bendición grande en cumplir estas ordenanzas de Cristo. Hay una bienaventuranza muy grande. Él dijo: bienaventurados sois si las hicieres. Y ahora dejo al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Y también al doctor Camilo Montoya de Bogotá, Colombia, que se encuentra con nosotros. Dios les continúe bendiciendo a todos, y ya nos continuaremos viendo. El domingo próximo estaré nuevamente con ustedes. Y mañana, pues, en la reunión de ministros. Bueno, ya con nosotros el reverendo José Benjamín Pérez. Adelante. Dios les bendiga.